Hola, buenas tardes. A nombre de Penguin Random House, agradezco su presencia esta tarde y es un honor poder contar con la presencia de Karina Sáenz Borgo, que nos regala esta maravillosa novela que es La hija de la española, una novela que de pronto, la palabra que me vino a la mente y que se la comenté, ya no me acuerdo si a Gaby o Mariana, pero es como una ráfaga, es decir, la tomas en la mano, es imposible dejar de leerla, es de una intensidad brutal y de una realidad que tampoco es que nos quede tan lejana. Entonces, podemos entender precisamente el lugar de La hija de la española. Y para ello nos acompañan Mariana H., que como saben es una de las grandes periodistas culturales que tenemos en este país. Y también tenemos el gusto, que es autora de la casa. Ella publicó en Reservoir Books el libro Neurosis, Sustancias y Literatura, que son entrevistas a escritores jóvenes, ahí se lo recomiendo. Y por otro lado también está otra gran autora de la casa, que es Gabriela Riveros. Ella publicó con nosotros este verano la novela Destierros, que también se la recomiendo. Y bueno, con la presencia de Karina Sáenz, que es venezolana, pero lleva mucho tiempo viviendo en Madrid y que también es periodista. Así que espero que disfruten esta charla y las dejo en manos de Mariana H. Gracias. Gracias, mi Fer. Querida, gracias por… Te digo gracias a ti primero, porque tú me dijiste, oye, hay una novela que quiero que presentes, y claro, porque yo adoro a Fer y confío en su gusto literario, y a ella le consta que a las 6, 7 páginas le escribí y le dije, güey, gracias por invitarme a presentar esta novela, gracias por presentarme a Karina, porque la verdad es que no la conocía, pero eso no es algo que sea ofensivo, porque es una nueva autora que está en boca de todos, en el sentido de su gancho al hígado, que es este libro, La hija de la española. Quiero decir algo súper breve, y lo digo como lectora, porque a mí me gusta hablar de la parte de quien lee, de quien experimenta un libro como este. Es una obra imponente, es desgarradora, es conmovedora también en otros puntos. Yo esto lo digo poco porque me da un poco de pena, pero yo leo en la caminadora cuando hago ejercicio. Yo también, pero marea. No, a mí no me marean, a mí me marearon algunos episodios que vienen aquí, pero yo estaba caminando y de pronto me pongo a llorar, y no está, o sea, no es el lugar para llorar, ¿no? La caminadora con güeyes así súper mamés y música punch, 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 y yo llorando. Por suerte tienes una toalla aquí ay, es que estoy sudando mucho, y puedes disimular un poco el llanto. Iba a decir el drama, pero sería la palabra equivocada. Cuando encontramos un libro que habla de relación madre-hija y que además empieza con la muerte de la madre, así empieza, ¿no? Regularmente pensamos o esta relación que choca, ¿no? Mi mamá, lo que me hizo, lo que me dijo, lo que me hizo ser o no ser, lo que me humilló, o es esta onda que creo que hasta me preocupa más, que es mi mamá es mi mejor amiga. No sé cuál me escandaliza más, ¿sabes? Pero logra literariamente una relación un poco enrarecida, un poco de admiración de la hija a la madre, porque la madre es en esta historia la valiente, porque la hija es la que pierde todo porque pierde a su mamá. Y entonces encuentras a esta hija desvalida absolutamente, que no pertenece al mundo y que poco a poco se le va a ir quitando su patria también. No pertenece tampoco al lugar en donde vive, o más bien el lugar en donde vive la está pateando para salir. Como está pateando a todo el mundo, pero no todos tienen la oportunidad de salir. La palabra pertenencia creo que es importante para este libro. ¿Dónde está nuestra patria? ¿Dónde está nuestro lenguaje? ¿Dónde está nuestro argot? Son cosas fundamentales en esta novela. Y tú mencionas a Juan Gabriel Vázquez cuando dice: nuestra patria es donde están nuestros muertos. Y luego a veces ni siquiera podemos saber dónde están nuestros muertos. Y eso en un país como Venezuela, como en Chile, como en México, lo sabemos. Y eso es algo que hiere profundamente, que afortunadamente lo estamos tomando en este momento, en esta presentación de la literatura, que esta es una novela de ficción, pero que no somos ingenuos, ninguno de nosotros,
que esto es también la vida de cada día. A mí no me gusta hablar de la literatura femenina, literatura infantil, literatura de narco, no me gusta porque a mí me gusta hablar de literatura, pero algo que me gusta y que me gustaría discutir también es que se piense que las mujeres debemos hablar de la maternidad, de la ternura, de nuestro vientre, de la menstruación, y ha pasado y hay extraordinaria literatura en ese sentido, pero las mujeres estamos hablando también de violencia, desde la violencia y con los términos en los que se debe hablar de la violencia, y eso viene en este libro. Por eso digo que a veces me mareaba, no porque estaba en la caminadora, Karina, sino porque hay escenas de tortura, de crueldad, que te descolocan absolutamente. Habla, además, de una construcción literaria que es súper importante. Habla de un país, y son algunas descripciones, un país sin dientes que degüella gallinas. Habla de un país en el que ve camiones llenos de cadáveres atados o ataúdes atados, y a veces ni eso, que eso es brutal. Y dice en algún momento, ya no éramos un país, éramos una fosa séptica. Esas frases dicen tanto, 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 y duelen muchísimo, la verdad, y ahí es donde está el poder de la literatura, de la escritura de Karina. No es nada más una anécdota, no es nada más algo que está pasando, es algo que está pasando a través de la literatura de Karina, y por eso hace de un libro portentoso. Casi para terminar quiero decir, a mí no me gusta citar autores, ni filósofos, ni eso, porque suena, perdón, muy, muy mamón a veces. Y aquí este lugar está, no quiero decir, pero la feria de pronto está lleno de gente mamona, ¿no? Así que, bueno, como decía Kafka, no sé qué, hay la hermenéutica y el metatexto que dices, hay cueva. Pero sí quiero hablar de Rimbaud, porque aquí somos lectores, pues. Y Rimbaud, entre muchas cosas, dijo, yo es otro. Y creo que yo es otro es algo muy importante para esta novela, en la que nuestra personaje que amamos se tiene que convertir en otra. La forma en la que se tiene y que puede convertirse en otra es completamente verosímil una vez que terminamos la novela, porque cuando empezamos decimos, ¿cómo carajos le va a hacer para que esto le funcione? Y entonces vamos analizando las piezas y funcionan, todas las piezas encajan. Pero aún dentro de la crueldad y la violencia que nos plantea Karina, yo le decía, gracias por poner de pronto episodios que nos alivian, porque estás en un nivel de tensión que dices, no puedo con esto, y de pronto nos lleva a la infancia o nos lleva a la caja de galletas Cuétara. Ahorita nos va a explicar lo que eso significa, porque es un concepto que me fascinó. Nos lleva a la infancia y a esta caja de galletas, y nos ayuda a pasar estos episodios brutales con galletas y pollo a la brasa con hallaquitas de maíz. ¿Alguien sabe qué es lo que son las hallaquitas? Solo una persona. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de aquí, pero viví en Venezuela año y medio. Eso. Son tamalitos. Exactamente. Y eso es bien importante, porque también el lenguaje al que tenía que regresar Karina, con términos, platillos venezolanos, era muy importante para tener una identidad. Entonces vamos a hablar de todo eso y de lo que implica tener tu argot, que tiene que ver con tu infancia, tu adolescencia. En este libro acompañamos a Adelaida a intentar salir del horror. La acompañamos en su gran viaje, y ese es el viaje que la va a llevar a ser la otra. Y todos esperamos que llegue a buen puerto. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Fer, por esta invitación. Muchas gracias por estar aquí, Karina. Gracias, Mariana. Y qué padre, ya vi caras de los círculos de lectura de Monterrey y de Guadalajara que nos han acompañado esta semana en los eventos. Les va a encantar esta novela para sus clubes de lectura aquí y allá. Bueno, voy a compartir aquí algunas ideas que apunté. En marzo de este año se publica en España la novela La hija de la española, de Karina Sáenz Borgo, bajo el sello Lumen.
de Grupo Editorial Penguin Random House. A escasos meses, la crítica la ha denominado como un fenómeno editorial sin precedentes en la literatura en español. Incluso sabemos que antes de su publicación, los derechos ya habían sido vendidos a 22 idiomas. ¿Qué hay en esta novela que no solo nos atrapa y nos conmueve desde el inicio, sino que además nos conduce por un vertiginoso viaje interno y externo que terminará por trastocar la manera en que lidiamos con nuestros miedos y emociones, por alterar la mirada de aquello que nos rodea y nos conforma, de un mundo que se desmorona presuroso y se nos escapa de las manos? Tras la dedicatoria y 3 epígrafes de Borges, de Sófocles, de Yolanda Pantin, la novela, que está estructurada en 34 capítulos cortitos, nos sitúa en el meollo del relato. Ya en la primera línea estamos en el funeral de Adelaida Falcón. Ella es la madre de la protagonista que lleva el mismo nombre, una mujer culta que trabajó para sacar adelante a su hija, que fue la primera universitaria en su familia, una educadora empeñada en construir un mundo mejor y además una gran lectora. Es decir, Adelaida Falcón representa todo aquello que está en trance de morir en el contexto sociohistórico de la Venezuela deshumanizada que se nos va mostrando. Adelaida era esta educación, la mesura, la solidaridad, los buenos modales, la posibilidad del arte, del teatro, la música, la libertad, las bibliotecas, la compasión. Muere ella y con ella todos los proyectos que podrían redimir la miseria y la corrupción de América Latina. La novela inicia con la pérdida, con la demolición. Esa es la palabra que viene. Interna y externa, la muerte literal y simbólica. Y en ese mundo descarnado, Adelaida, hija, se ha quedado sola. Les voy a leer este bellísimo pasaje ahorita que lo mencionabas, esta soledad. Dice: la familia éramos mi madre y yo. Juntas formábamos un junco, una especie de planta de sábila, de esas que son capaces de crecer en cualquier lugar. Éramos pequeñas y venosas, casi nervadas, acaso para que no nos doliera si nos arrancaban un trozo o incluso la raigambre entera. Estábamos hechas para resistir. Nuestro mundo se sostenía en el equilibrio que ambas fuésemos capaces de mantener. El resto de algo excepcional, añadido y por eso prescindible. No esperábamos a nadie, nos teníamos la una a la otra. Todo esto es un punto de partida para compartir algunos aspectos que a mí me fueron llamando la atención a lo largo de mi lectura. Por un lado fue lo precario, la precariedad en todo, el lenguaje y el lenguaje en su relación con la identidad. A mí me pasó que mientras leía yo esta novela, me remitía una y otra vez a una novela que no sé si conoces, Karina, El país de las últimas cosas, de Paul Auster. Bueno, me llamaba muchísimo la atención porque sentía que estaba leyendo una novela distópica, pero por supuesto que no, porque esto era algo que estaba ocurriendo hoy en día y entonces lo cual lo volvía mucho más trágico, ¿no? Dice, esta es una frase en la novela de Paul Auster, dice: la ciudad parece estar consumiéndose poco a poco, pero sin descanso, a pesar de que sigue aquí. No hay forma de explicarlo, yo solo puedo contarlo. Y otra parte también que cito de Paul Auster dice: he aquí el dilema. Por un lado, queremos sobrevivir, adaptarnos, aceptar las cosas tal cual están, pero por otro lado, llegar a esto implica destruir todas aquellas cosas que alguna vez nos hicieron sentir humanos. Y este es uno de los dilemas principales de Adelaida Falcón. Dice: para vivir es necesario morir. Por eso tanta gente se rinde, porque sabe que no importa cuán duramente pelee, siempre acabará perdiendo y entonces ya no tiene sentido la lucha. Entonces este texto, que está sacado de una novela escrita en los 80s, que se refiere a momentos históricos del futuro, de estas distopías, pues es súper doloroso ver cómo esto está aplicado a la Venezuela de hoy en día. Incluso me acordé de aquella película The Road, no sé si alguien la vio, una película descarnada, tú la viste, ¿no? Terrible, y bueno, es más o menos esto encontrarán aquí también, en una novela basada en Cormac McCarthy. Adelaida Falcón ha de sobrevivir en un mundo en donde la precariedad ha transgredido todas las fronteras, las del espacio privado y las del espacio público. Nos situamos como lectores en el inevitable proceso de sus más preciadas pérdidas.
Pierde a su madre, a sus amigos. Ella misma no tiene hermanos, ni pareja, ni hijos. Sobrevive sola. Adelaida vela a su madre en un funeral al que solamente asisten 6 personas y hay un solo ramo de flores, el cual ella pagó. Hay tal austeridad en su vida que carece de la posibilidad siquiera de imaginar un futuro. A Adelaida le robaron incluso esa esperanza. Ella es la última sobreviviente de algo que aún no atina en descifrar. Solo posee recuerdos, estos recuerdos a los que hablaba Mariana, de su infancia, en donde atisbamos esa exuberancia de los recursos de Venezuela, del trópico, los pueblos, las frutas, la selva, las tías, la comida. Adelaida padece también la precariedad en el espacio público. Mientras leemos, habitamos una Caracas desabastecida de alimentos, de agua, de medicinas, no hay ni papel de baño, luz, gasolina. A los habitantes se les ha arrebatado incluso su propia privacidad. La Mariscala, por ejemplo, invade este espacio, este departamento. Dice, perder, en palabras de la voz narrativa, perder se convirtió en un verbo igualador. Los hijos de la revolución usaron en nuestra contra. Que los hijos de la revolución. Considero que este primer aspecto de precariedad, bueno, nos lleva también a otros 2 temas, que por supuesto son la violencia y el dilema moral. Una cosa va llevando a la otra. Dice la voz narrativa que vivir se había convertido en salir a cazar y regresar vivo. Entonces, en eso son sociedades en lo que impera la rapiña, el pillaje, la falta de solidaridad y principios. Y entonces, bueno, estamos ahí en un país de desaparecidos, donde la violencia es el símbolo de los tiempos. Hay un personaje muy entrañable que es Santiago, es el hermano de Ana, quien es principalmente su amiga, que Adelaida tiene, una compañera que tuvo desde la Facultad de Letras. Y a través de la historia de Santiago es como nos vamos internando a esta historia, a estos detalles de los torturados, de hombres y mujeres violados, desaparecidos, de estos muertos cuyos cuerpos quedan como fiambres. Y por otro lado, quienes sobreviven también viven como fantasmas arados por el terror y el miedo. A través de una ventana o de las palabras de Santiago atestiguamos balaceras, secuestros, el gas picante que abraza la garganta, descuartizados, ráfagas de disparos, incendios, destrucción. Ya no éramos un país, sino una fosa séptica, que ya lo mencionaste. Sí. La violencia tiene nombre y apellido. Ahí están el comandante, la mariscala, los motorizados de la patria, los hijos de la revolución, los comandos revolucionarios que dan palizas ejemplares a quienes sí son los héroes anónimos, como el caso de Clara Baltazar, que se dedicaba a ayudar a las personas necesitadas. La violencia es institucional, está amparada por el gobierno, lo dicen los personajes. Ellos entran a los departamentos, roban, allanan. Es una violencia fraguada con esmero. La destrucción no se improvisa, se planea, se elabora a partir de palabras, de leyes, de rumores, de amenazas, que dividen y legitiman la misma violencia, ese odio, y que logra que las personas de una misma comunidad se torturen o se asesinen. La violencia acaba también con esta infancia de Adelaida Falcón, porque el día que cumple 10 años descubre la fotografía de un soldado jovencísimo, que a ella le parece un hombre bellísimo, es su primer amor, un soldado asesinado. Desde entonces ella amará a los fantasmas. La violencia es también el miedo paralizante que raya en la locura, en ataques de pánico. Para Adelaida y Santiago no hay hogar ni madriguera que los proteja. Los muros oyen, las puertas pueden abrirse en cualquier momento. Me quitaron todo, dice Adelaida, hasta el derecho de gritar. La muerte y la tortura guardan a la vuelta de la esquina. Hombres y mujeres pagados por reventar cabezas como si fueran melones. Un ejército organizado para romper a los estudiantes, someterlos a palizas, torturas, para entrenarlos. Teníamos miedo, mucho más del que podíamos soportar. Otro de los temas que ahorita comenté es esto de cómo la misma violencia y el desabastecimiento pues van también conduciendo a los dilemas morales, en donde los personajes de pronto se preguntan en dónde queda esta frontera entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Dice
Adelaida, yo no la había matado, pero eso no me libraba de haber comido de la basura. Es malo dejar de hospedar al hermano de tu mejor amiga con el fin de sobrevivir. ¿Es correcto usurpar la identidad de otro para salvarte? Y siempre la resaca de la culpa. Estábamos condenados, como el resto del país, a desconocernos, dice la novela. Era la culpa del superviviente, algo parecido a lo que padecieron los que se marchaban del país. Una sensación de oprobio y vergüenza, darse de baja del sufrimiento era otra forma de traición. Venezuela es esa nación, construida sobre la hendidura de sus propias contradicciones, dice la voz narrativa. La falla tectónica de un paisaje siempre a punto de derrumbarse sobre sus habitantes. Un país que se transforma en esperpento. Esto es una novela muy dura, pero con un lenguaje bellísimo, como podrán darse cuenta en estos fragmentos. Dice, otra de las cosas que mencioné hace ratito es esta relación entre el lenguaje y la identidad, que lo vemos como una constante en la novela. Al inicio dice la protagonista una frase que me encantó, que dice: la primera muerte ocurre en el lenguaje, porque muere su madre y se sigue refiriendo a ella como nosotras, pero de pronto dice, pues tengo que cambiar este verbo en plural al singular, a la soledad. Y también me volví a acordar de esta novela de Paul Auster, me encontré esta que dice: las palabras suelen durar un poco más que las cosas, pero al final también se desvanecen, junto con las imágenes que una vez evocaron. Todos somos un hombre que nos da identidad. Estamos ante una sociedad donde se borran las narrativas que nos humanizan. A través de la historia, muchos hombres y mujeres han tenido que cambiar su nombre, adquirir una nueva identidad. Somos las palabras que nos habitan, pero también las que nos nombran, y en ocasiones eso nos permite esconder otra identidad. ¿Y quiénes somos? ¿El nombre que nos dieron nuestros padres o el que adoptamos para sobrevivir? Dice en la novela, esa era la divisa patria, aparentar. Adelaida Falcón, al igual que Leola, no sé si alguien leyó Historia del Rey Transparente de Rosa Montero, y ahí tenemos algo parecido. Al igual que Leola, la protagonista de esta novela, se encuentra ante la disyuntiva de convertirse en otra, de apropiarse de otra identidad, la de Aurora Peralta Tejero, un cuerpo muerto, un fiambre desplomado junto a una carta cerrada que contiene un salvoconducto que ofrece la única posibilidad de salvación. La hija de la española es un viaje interno y externo, un éxodo hacia las entrañas de una mujer y de un país que se desmorona, hacia la geografía incierta de convertirse en otro, una travesía para descender al infierno de Dante, para recorrer calles devastadas, pobladas de fantasmas y cuerpos mutilados, la geografía del miedo, la memoria, la soledad que nos perfora. Todo esto a través de la escritura certera y lúcida, de la pericia narrativa, de este destilado de realidad que Karina Sáenz Borgo nos presenta en una dosis justa, donde no sobra ni falta nada, donde se trasluce el oficio periodístico, pero convertido en una literatura que renueva y resignifica la nuestra y propone una nueva manera de navegar estéticamente el mundo. Muchas felicidades, Karina, por esta primera novela, y ya estamos esperando la que sigue. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Hay una feria magnífica allá afuera con un montón de libros que crepitan, ¿no? Como si fueran cosas para comer, ¿no? Y agradezco muchísimo que hayan dedicado un tiempo a venir a hablar de la hija. Gracias a Mariana y a Gabriela porque creo que han leído la novela en una clave de una lucidez tremenda, tanto por los mareos en la cinta de caminar, como por la descripción tan minuciosa que ha hecho Gabriela y que me permite a mí ir un poco al meollo, ¿no?, del asunto. Esta novela, en efecto, yo creo que, ante todo, yo la escribí con una pulsión tremenda. Es una novela que pretendía que fuera un artefacto literario de la manera o en la manera en que yo entiendo la literatura. Una cosa que incomode,
¿no? Y cuya incomodidad y cuya repugnancia y cuya violencia sea tan fuerte que abra, claro, para crear momentos de belleza y momentos de incertidumbre moral. Yo soy periodista, llevo muchos años trabajando como periodista. Nací en el año 1982, como Adelaida. Me gusta definirme a mí misma como parte de la generación Viernes Negro. Crecí viendo estallidos sociales. Yo también me enamoré de un soldado con la cabeza reventada por una bala de FAL. La violencia para mí es algo natural y creo que la llevo puesta. La reconozco, la huelo, la veo. Y no podía despegarme de nada de eso. El periodismo es la plataforma que me permitió a mí escribir esta novela con la sencillez que deben tener las cosas que necesitas para que la gente se quede y no se vaya. Que yo hiciera mucho lirismo de la violencia era, primero, inmoral, y segundo, no tenía ningún sentido. La relación entre madre e hija es fundamental. Esta es una novela de madres e hijas, porque creo que es el simulacro doméstico de lo que es el gobierno y lo que es el respeto, la ley, la obediencia, la convivencia. Evidentemente Adelaida siente por su madre respeto. Lo que pasa es que, bueno, Gabriela muy correctamente nos desvela que Adelaida es viuda de verdad. O sea, Adelaida se queda a las puertas del altar porque a su novio lo degüellan, ¿no? Unos guerrilleros, y le sacan la lengua, ¿no? Porque lo acusan de chivato, es periodista. Entonces ella realmente no tiene absolutamente nada. Termina viviendo con la madre no porque sea una mujer pasmada o solterona, es porque todo lo que ha tenido lo ha ido perdiendo. Hay dos cosas que me gustaría decir de esta novela. Una de ellas es, creo, y la Venezuela contemporánea que está retratada en esta novela es la Venezuela que yo he visto desde que tengo uso de razón. Hay muchos episodios que son reales. Lo de los camiones atados, los ataúdes atados, yo los vi con 10 años, en unas fosas comunes que se hicieron en el año 1989 después del Caracazo. Las vi, o sea, que las vi. Tú ibas al cementerio de La Guairita y las vi. Todo lo que está en esta novela tiene una alimentación de lo que yo he visto, de lo que yo he leído, de lo que yo he percibido. Sin embargo, creo que la ficción te permite exprimir todo eso y no dejarlo en un dato truculento, pintoresco o un decálogo de los horrores, sino en darle sentido en un paisaje. Por eso, aunque es una Venezuela contemporánea, no hay años, no hay nombres, no hay jerarcas, no hay descripciones. Hay una pequeña operación de cirugía en donde yo le rompí los huesos enteros al país para que me cupiese en esta novela. ¿Con qué intención? Básicamente con confeccionar un relato que fuera universal, que pudiera aspirar a lo universal, que es la idea de la culpa del superviviente. Es decir, creo que es una cosa tan antigua y que el siglo XX está llena de ella. Yo tengo 13 años viviendo en España y yo llegué a España llena de literatura latinoamericana. Y lo he dicho en estos días y lo repito una vez más. Yo a México es uno de los países que más lecturas les debo para entender políticamente las cosas desde la literatura. Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, o sea, me hicieron un lector menos imbécil. Y agradezco profundamente eso. Ahora bien, en Europa conseguí una tranquilidad para ese hervor, ¿no? Que era el boom y que eran los padres y el crack mexicano y el mismo Bolaño, que estábamos como muy obsesionados por matar a los padres, ¿no? Oye, cómo los necesitábamos, ¿no? En el fondo. O a mí me hicieron muy madura en ese aspecto. Pero cuando llegué a Europa, que empecé a leer a Coetzee, que empecé a leer a Doris Lessing, que empecé a leer a Natalia Ginsburg, que empecé a leer a Thomas Bernhard, que empecé a leer a Primo Levi, me di cuenta que lo que nos ocurría había ocurrido antes, en otras latitudes. Y como eso podemos seguir, podríamos hasta retrotraernos, bueno, hasta el comienzo de la literatura, porque realmente canta odiosa la cólera de Aquiles. La ira es la primera palabra y la cólera sobre la que se levanta la literatura. Y por eso escribí esta novela, porque algo tenía que hacer con mi ira. Y si era una cosa hermosa, pues preferible, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, entre las cosas hermosas no son edulcoradas, las cosas hermosas te patean, ¿no? Y yo quería que esta fuera una novela que pudiera contar la tragedia de la sociedad en la que yo nací, con todas las credenciales literarias de las novelas que yo hubiese leído. Sería un acto de soberbia pensar que yo podría escribir como Doris Lessing, pero no me puedo quitar a mí misma la oportunidad de aspirar a hacer literatura. Y creo que en mi país hace mucho tiempo que la literatura es un acto de resistencia. Es una novela política, pero no es una novela politizada. Y es una novela donde yo apelé a los resquicios del país hermoso. Insisto, 13 años en España me han hecho una mujer bastante menos tonta que cuando llegué, cosa que agradezco profundamente a los españoles, porque con ellos aprendí a leer a Cervantes, de verdad. Y después del Quijote y después de leer a Lope de Vega, creo que me lo pensaré 2 veces antes de hacer una mala metáfora. Y eso ayuda y mucho a escribir.
Entonces, dicho esto, yo lo que sí necesitaba era volver a frasear y volver a usar mi frase, ¿no? Que es lo que decía Mariana. En una malla del lenguaje que es bastante parecida al castellano, yo fui ensartando mis pequeñas pepitas de oro, ¿no? Guayaba, guacuco, ciruela de huesito. Eran los momentos de belleza, porque si no se me atascaba la novela. Y por eso Gabriela encuentra ecos de la carretera de McCarthy, porque en un paisaje arrasado a ti solo te salva la memoria. Y porque la memoria también era una manera de presentarle al lector que hubo una sociedad demolida, y que no fue demolida porque hay pobrecita y ella vinieron los malvados. No. Una sociedad llena de petróleo, de bienestar, que no reconoció su proyecto moderno, que no intervino a tiempo para reformarlo, que se distrajo con el petróleo, que se distrajo buscando mises, se distrajo diciendo que las mujeres eran las más bellas, que tenían el mejor chocolate, que eran los del mejor Guaguancó, que éramos el mejor país del mundo, que todos llegaban, porque tuvimos cosas para hacerlo. Llegaron una cantidad de inmigrantes, entre ellos mis abuelos y mi papá, que no sabía hablar español cuando llegó a Caracas, porque ni siquiera llegó a Caracas, llegó al puerto de La Guaira, que vete tú a saber el puerto de La Guaira del año 39. Porque había vivido en Pesac y no sabía hablar francés, porque mis abuelos eran republicanos y decían no hables en español, porque vamos a evitar los problemas. El miedo ya venía, ¿no? Ese país que tuvo toda esa maravilla, ¿no? Aparte de los chilenos y los argentinos con los que crecimos, más el petróleo, se distrajo. Un país narcisista, y lo dice Adelaida cuando habla de su infancia, y habla del colegio donde ella estudia. Siempre buscamos a la más alta, la más guapa, la más tonta, y lo pagamos caro, ¿eh? Porque nunca vimos las enormes diferencias sociales sobre las que se construía. Mucha gente denosta a la Mariscala como personaje, porque la Mariscala habla, como habla el que tiene un agravio y un resentimiento que alguien más usa en su favor. Entonces, todo ese concierto que hay, yo quería que la novela fuera un hueso que no se rompiera. Lo político y lo familiar tenían que estar muy unidos, que todo doliera, que a la mujer no le rompan los dientes, que le rompan la vajilla que su mamá tenía. Lo único que más o menos les daba cierta prestancia a dos mujeres muy modestas, ¿no? Le rompieron los libros, era preferible eso a que le patearan el hígado. Había que dosificar y utilizar la simbología de una manera que fuera potable. Y ahí vuelvo, y perdonen que insista tanto con la Ginsburg y la Morante, porque a mí las italianas de los 40 me parecen brillantes manejando eso. El léxico familiar era el Turín de la posguerra en los espacios domésticos, que es lo que yo creo que hace la literatura. Meterse donde el periodismo no se puede meter. Más el periodismo es tan pretencioso que se atasca en los sitios, ¿no? Se queda atascado, se queda ahí con su propio yo para llegar aquí, hablé con el comandante, que es muy típico de nosotros los periodistas, y yo me atrevo y me incluyo como tal, porque independientemente que yo hubiese sido periodista cultural, bastante me gustaba meterme en líos en Caracas, ir a reconstruir las muertes, las primeras muertes, me encantaba, me gustaba, quizás porque me parece que ahí estaba la vida, ¿no? Y la vida que yo conocía era esa, ¿no? La vida que le quitaban a los demás. Entonces, bueno, mi marcha a España yo insisto, siempre lo comento, es un milagro que yo pueda hablar de Venezuela con tanta racionalidad, ¿no? Porque realmente cuando llegué a España no era capaz, o sea, no podía hablar de Venezuela, o sea, entraba en un proceso de un bucle de irascible tremendo. Mis abuelos republicanos fueron un poco más civilizados y ellos se callaban, ¿no? Yo sencillamente me paraba y daba portazos, ¿no? Claro, mi jefe cuando me pidió, ¿podrías escribir por favor el obituario de Chávez? Pues me contuve un poquito, ¿no? Mentira, porque lloré como una loca esa noche. Y yo no sabía por qué lloraba. Si por nosotros, si por lo que venía. No tenía mucha idea. Entonces, bueno, para intentar cerrar, ¿no? el tema y hacer una intervención lo más correcta y considerada con ustedes y con su paciencia, me gustaría decir que esta novela, de alguna forma, fue la manera más honesta que yo conseguí de emocionar a la gente. El periodismo responde preguntas, contesta, aporta datos. ¿El tiro era de revólver o era de automática? ¿El francotirador estaba en el edificio o era un tirador normal? ¿Hay paramilitares o hay tal? ¿Hay escasez? ¿Cuánto es el dólar? Si yo todo eso era capaz de convertirlo en un paisaje y de darle voz a las víctimas, gente normal y corriente que quiere vivir, que quiere hacer cosas, que quiere mantener su vajilla, que quiere un futuro, si yo era capaz de tocar al lector y hacerle preguntarse, ¿qué haría yo si yo fuera esta mujer? Yo realmente me habría hecho con la identidad del otro. Y el tema de la identidad es muy antiguo, además, en la literatura y la suplantación de identidad. Jorge de Semprún, de hecho, tiene una novela muy bella, ya con mi nombre, que me la leí después, ¿no? De la novela diciendo, ¡ay! Porque dice, bueno, ¿cómo no me la topé antes? Pero bueno, creo que Adelaida
resume una cosa muy grande, que es mi viaje de vuelta, o el viaje de vuelta que me hicieron mis abuelos, ¿no? Y mi propio destierro. Y creo que eso tiene un valor, porque creo que no es nuevo, y nos ayuda a entender como sociedad que las tragedias que vemos no son nuevas. Creo que Ulises y la vuelta a casa es perpetua en todos nosotros y en cada historia que contamos. Pero, como dice Patricia Highsmith, si vas a escribir, no aburras. Tenía que tener una estructura en que hubiese nervio, en que la gente se asustara, en que dijera qué le va a pasar a esta mujer. Me divertí mucho haciendo juegos perversos de que el lector piense que va a pasar una cosa y pasa otra. De repente piensa que va a pasar una cosa horrible y no, y de repente piensa que va a pasar algo bonito y pasa una cosa horrenda. Y ya para cerrar, hay un pequeño homenaje a todas las canciones y a todo el ritmo en el que yo crecí. O sea, las escenas más importantes del libro ocurren con sonidos de tambores, que es muy del Caribe, que es otra cuestión de que nosotros, nuestra relación, México también tiene una relación mucho más profunda y mucho más elaborada con nosotros, pero hay momentos importantes de muerte donde el baile aparece, ¿no? Pero no aparece como alegría, como referencia a la vida, sino como una absoluta despreocupación, ¿no? Por lo que está pasando. Como que estamos en el infierno, ¿no? Así como... Entonces, bueno, con todos esos ingredientes yo intenté hacer una novela lo más literaria y lo más universal posible. ¿Que hablo de las madres? Sí. ¿Que hablo de política? Sí. ¿Que hablo de totalitarismo? También. ¿De la culpa del superviviente? ¿Cómo no? Pero una cosa me empujó a mí a escribir. Mi generación fue tremendamente injusta con sus madres, o yo lo creo. Porque en aquel país que está representado en la madre de Laida Falcón, era difícil estudiar, estaba la democracia, pero bueno, era difícil pasar de una ciudad de periferia, abrirse paso, y yo creo que esa clase media lo consiguió. Y digo madres porque yo crecí en una sociedad muy matricéntrica, donde los hombres son una fantasmagoría. Y no lo digo a mal, ¿eh? Tengo un padre encantador, amoroso y muy trabajador, pero la que mandaba en casa era mi madre. Y tenía un poder que no podía usar fuera de casa. Fuera de casa ese poder no existía, porque siempre, señor Sainz, ¿cómo está? ¿Usted qué opina? Y mi mamá, pero era mi madre la que entendía muchas cosas. Era mi madre la que había hecho una biblioteca. Fue su intuición la que me hizo aprender a querer los museos. Era la que se molestaba porque decía, lee la prensa, por Dios, o sea, ¿cómo vas a ser tan pedestre y no saber qué está pasando en tu casa? Era ese homenaje a tanto a ella como a las miles de españolas que se fueron a guisar a la Candelaria, que era sobre todo la parte de la ciudad, y que está representada en Aurora Peralta. Sí, es una novela de madre e hija, porque creo que es la primera forma de gobierno. Es tan complicada como hacer gobierno y tener concierto y consenso. Dicho esto, no puedo más que agradecerles tanto a Mariana como a Gabriela, como a Lumen, a todo el equipo de Penguin Random House México, haberme traído hasta acá, por supuesto, la invitación de la FIL, que para mí esto es una fiesta. Voy a salir pensando que el mundo es un mundo lector, como dice Pilar Reyes, y me alivia pensar que hoy había tropecientos niños en estado de hormonal a lo bestia con unos libros en la mano. Eso prometía, porque por lo menos mientras se liarían entre ellos recordarían qué libro tenían en la mano. Y si no, por lo menos no los verán como objetos extraños. Y eso tiene mucho valor. Y para mí México es un país muy importante, insisto, porque me constituyó mucha parte de mi musculatura literaria está aquí. Y tengo que terminar con las galletas Cuétara, que eso es importante. Cuando los momentos de belleza se recrean en los olores, en unas tías locas que cocinan guarapos de papelón y canela, que la mandan a buscar cosas y cantan cosas. Esos momentos eran bellos porque yo los extrañaba, ¿no? Y incluso en la misma belleza se genera la violencia, ¿no? Y yo no sé si ustedes conocen un plato que es un morrocoy, que se conoce, morrocoy es una tortuga de tierra, y para poderla cocinar tienes que ponerla en agua hirviendo. Entonces, claro, el animal chilla porque es como una langosta, pero chilla mucho más duro. O sea, Adelaida se muere y le encanta ese pastel de morrocoy, pero no quiere escucharlo porque ella quiere comer sin narración de dolor, ¿no? Entonces ella va y se escapa y desobedece a la madre. Todas estas argucias de infancia, que era la Arcadia, me resultaban tremendamente útiles a mí para no naufragar y no hacer que el lector saliera corriendo. La siguiente novela, que por eso lo dice Mariana, que ayer estábamos hablando, es una novela mucho más violenta, que vuelve sobre arquetipos, yo creo que básicamente Antígona. Y bueno, he revisitado un montón de cosas. Decía, Dios, no puedo jugarme la carta porque no me sirve la carta del recuerdo, tengo que crear belleza porque si no es como darle al lector un montón de polvorones sin agua. Llamé a un buen amigo, Carlos Tanón, que es un escritor que yo aprecio y respeto mucho, que hace una novela social y negra en la Barcelona contemporánea muy hermosa. Y él tiene una novela que creo que Yo fui Johnny Thunders, donde pasan cosas horrorosas.
voy bien, estoy hablando un montón, ya termino. Y entonces hay una parte de la novela terrible, donde aparece un bote de galletas Cuétara. Y tú como lector te ríes porque tú dices con todo lo que está pasando en esta novela y este desgraciado ya aparece unas galletas Cuétara. Entonces yo lo llamo y le digo, la novela se me está enredando y tal. Y le pongo, yo necesito una lata de galletas Cuétara, que me acomode esto. Ve a buscar tu lata de galletas Cuétara, me dijo. Entonces por eso Mariana hablaba de eso, porque en el fondo siempre se necesita belleza. Y muchísimas gracias a todos, a ustedes dos, a la paciencia y bueno, caramba, a leer, no sé. A Karina, por favor. Tenemos tiempo literal para 2 preguntas porque tenemos que desalojar. A ver, allá el primero que alzó la mano, adelante, y luego alguien más. Por favor, les pido que sean muy concretos para tener tiempo. Karina, hay una novela de Tisca que se llama Patria o Muerte, Ya, que fue premio Tusqué en el año 2000 y tanto. sí. Cuando leo tu novela, el retumbo se me va a Patria o Muerte. Y hay otra novela que acaba de salir de Rodrigo Blanco Calderón, de Nike. Me parece que son 3 novelas que conforman los vértices de un triángulo. Me gustaría que me comentara brevemente la correspondencia que tuve entre Tisca y Rodrigo Blanco, de Nike y Patria o Muerte. ¿Cómo se llama usted, perdone? Yo soy Carlos Olivares Faroque, que te entrevistó por teléfono. ¿Qué tal, Carlos? Es verdad, es cierto que usted me lo decía y yo le contestaré lo que le dije en ese entonces. Yo solamente puedo hablar de mi propio libro, pero es normal que haya una correspondencia y que haya una sintonía y una energía compartida. Rodrigo y yo somos de la misma generación. Lo que pasa es que Alberto es de una generación anterior a nosotros y tiene una mirada que a mí yo creo que es distinta, ¿no? Y la diferencia y la heterogeneidad entre ellos yo creo que es saludable. Yo no creo en las literaturas nacionales, no me gustan, desconfío de ellas, porque no es que haya un voluntarismo por contar una cosa, es que es una tragedia de proporciones monumentales que nos ha llevado a todos por delante. O sea, decir que la novela venezolana es una novela chavista o orquestada por lo que el chavismo nos hizo, me parece injusto para con nosotros mismos. Mereceríamos aspirar a literatura. Es inevitable que yo encuentre usted entre nosotros piezas de un rompecabezas porque nos han roto en pedazos. Y probablemente los pedacitos de Barrera en una parte encajen con los míos porque somos una cosa rota. Y la literatura es la manera más natural que conseguimos de intentar unir lo que ha pasado. Y cada quien habla de lo que le duele. Y puede que no sea solamente lo patrio, puede que sean muchas otras cosas. De todas formas, le agradezco muchísimo su lectura porque para mí me honra muchísimo. Alberto Barrera realmente es un escritor tremendo y Rodrigo creo que también es un escritor tremendo. Prueba de ello es que ha ganado el Bienal de Vargas Llosa con The Night. Y bueno, ya ve usted, hasta en el infierno salen flores. Una más, por favor. Adelante. No pongo en la menor duda tus experiencias y la narrativa que has hecho gala hoy en esta conferencia. Mi pregunta es si todo es solo blanco y negro, porque también nos llegan a nosotros versiones de que, no hablo del gobierno, ¿Podemos hablar de literatura? Sí. Por favor. Sí, nada más que va relacionado por esto, por la situación del dramatismo que se le da a la situación que se vive ahorita. El gobierno no me interesa, el de Venezuela. El dramatismo que se me le da interesa, es casi un millón de sí, personas cruzando una frontera. Sí, pero la pregunta es en cuanto a también los miles de personas que sienten que están salvando su patria. Mi pregunta es si es blanco y Es negro. A ver, yo le voy a Sí. comentar una cosa y se lo voy a plantear, Sí. porque me va a costar mucho contestarle porque es muy complejo lo que usted me está planteando. Primero está ese escepticismo natural y que lo comprendo porque Sí. es incomprensible verlo desde fuera. En ningún momento estoy yo diciendo que quienes se quedan se van a morir. Yo creo que en el libro hay unos matices muy grandes. Cuando el lector se asoma a lo difícil que es sobrevivir, puede entender que todas las personas que se quedan pasando un infierno tremendo. Y los que se van, que es la culpa del superviviente, hola, siempre nos sentiremos como unos traidores, porque irse es darse de baja en el dolor de los demás. Dicho esto, en el libro está, o procuro yo con la mayor
honestidad posible explorar esos gradientes. De ahí que Adelaida se comporta un poco de verdugo a víctima y de víctima a verdugo. Si esto fuera un reportaje que yo firmo para Gato Pardo o para Reforma, ojalá, yo estaría obligada a hablar con 10 de un lado, con 10 del otro, estaría obligada a hacer periodismo, que es el oficio más digno y uno de los más hermosos al que me he podido dedicar. Sin embargo, yo no soy un periodista en este momento. Estoy actuando, claro, usted no me va a decir que me arranque la memoria, ¿no? Y que pida perdón por decir que me duelen cosas, porque no me parece correcto. Creo que ningún escritor lo ha hecho. Creo que si uno lee a Thomas Bernhard diciendo que odia Austria, pues uno no lo llega a entender, ¿no? Creo que la literatura permite justamente estas encrucijadas como las que usted y yo estamos teniendo en este momento, que es que sea incómodo, porque cuando algo nos incomoda es que pensamos en él y nos lo planteamos. Si usted no ha leído La hija y le apetece, yo lo invito, si quiere y si tiene tiempo, y si no tiene el Ulises de Joyce o al Quijote por releer, que mire que eso es que hay que dedicarle más tiempo a eso. Pero le agradezco muchísimo. Con todo gusto, y todos deseamos, al menos yo, una Venezuela libre y una Venezuela en paz. La única cosa es que nos llegan versiones de los dos lados. Para eso está la prensa. Gracias. Muchas gracias. A nombre de Penguin Random House, espero que hayan disfrutado esta maravillosa charla, que la novela va a estar firmando en el